Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Señor, te damos gracias porque nos permites encontrarnos en este lugar. Queremos rogarte que tú nos des sabiduría para entender tu palabra, para comprenderla y para que, Señor, en esta parte doctrinal que es significativa en el aprendizaje de ella, podamos, Señor, ser ministrados y podamos comprender las verdades del Evangelio. Danos sabiduría para leer, danos sabiduría para entender, Señor, y para poder seguir conociéndote. Te damos gracias por ello en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues durante 2 o 3 años estuvimos viendo las cartas de Pablo, que son la continuación a los evangelios, y prácticamente hemos ido en forma ascendente de acuerdo a las cosas como fueron. Tratamos de darle un orden cronológico de acuerdo a los muchos estudios que hay acerca de los libros del Nuevo Testamento. Así que ahora continuamos con esta carta de los Hebreos. Previo a esta carta de los Hebreos, ahí está la primera carta de Pedro. Por razones de estudio la veremos posterior junto con la siguiente, pero en realidad entre la última carta escrita por el apóstol Pablo, que fue la de… ¿Cuál fue la última carta que vimos? Segunda de Timoteo. Viene la primera carta a Pedro y posteriormente esta carta de los Hebreos. Y fíjese que esta carta tiene muchas dificultades en cuanto a poner un contexto de acuerdo a cuándo se escribió o quién la escribió o para quién iba dirigida. Desde el nombre, la carta a los Hebreos fue un nombre que se le dio más o menos 100 años después del nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando que si la segunda carta a Timoteo se escribió por allí del 66, más o menos hasta el año 100 se hizo el compendio de todos los libros que hoy conocemos en el Nuevo Testamento. Y allí, como no tiene en realidad un saludo o una dedicación, pues se le puso a los Hebreos por el contenido que ésta tiene. Pero en realidad, desde el título es una incertidumbre el nombre. Tampoco sabemos a quién iba dirigida, porque de alguna manera, insisto, no tiene una dedicatoria especial. En algún punto de la carta que más adelante veremos en cuanto a los domingos por venir, dice algo así como que los saludan los hermanos de Italia, ¿no? Y entonces, pues de allí se puede derivar que se escriba a ciertos hermanos en esta zona de Italia, o que simplemente le estén escribiendo personas que son que están en otro sitio y que mandan un saludo a ellos, ¿no? Entonces tampoco sabemos para quiénes está escrita. Y el tercer punto es que tampoco sabemos quién la escribió. Muchos se lo asignan al apóstol Pablo por la manera en que está escrita, por el contenido de ella. Pero bueno, me traje el comentario bíblico, uno de los que leo por las mañanas, solamente para leerles estos 3 puntos, estas 3 suposiciones de quienes pudiesen ser los escritores, nada más para que de alguna manera podamos tener en la mente, pues que no hay una certeza de quién la haya escrito. La primera de ellas, sí tenemos que ver que lo tuvo que haber escrito alguien muy cercano al apóstol Pablo, por las referencias que hay dentro de la misma carta. No se aprueba totalmente que sea el apóstol Pablo por el tiempo en que fue escrita.
pero de alguna manera se nombra a ciertos personajes cercanos al apóstol Pablo. Y dice así esto, dice, ¿podríamos adivinar quién fue el autor? Se han presentado muchos candidatos, vamos a considerar solo 3 de ellos. Tertuliano decía que lo había escrito Bernabé. ¿Quién era Bernabé, hermanos? ¿Quién era Bernabé? No. Hermana Rosita, ¿no? Bueno, Bernabé junto con Pablo fueron elegidos en la iglesia de Antioquía en el primer viaje misionero. Dijeron separarme a Bernabé y a Pablo para la tarea que les tengo, ¿no? Así que fue quien acompañó al apóstol Pablo en el primer viaje misionero. Su primo era Juan Marcos, ese que regresaron o que se regresó en el primer viaje misionero. Al inicio del segundo viaje misionero hay una división tal porque Bernabé quiere llevar nuevamente a Juan Marcos, Pablo no está de acuerdo, así que bueno, Pablo se lleva a Silas y Bernabé se lleva a Juan Marcos. Bueno, ese Bernabé es el que Tertuliano dice que podía haber sido escrito. ¿Por qué? Porque dice que era de Chipre y insisto, las referencias que ellos mencionan son porque están mencionadas en la carta que más tarde veremos. Era de Chipre, los chipreses eran famosos por lo bien que conocían el griego, y Hebreos está escrito en el mejor griego del Nuevo Testamento. Era levita, ¿por qué es importante? Porque la carta de los Hebreos compara la tarea levítica del sacrificio enseñado a Moisés con el sacrificio del Señor Jesucristo que sustituye todos estos sacrificios. Por lo tanto, debería tener un conocimiento profundo de la ley mosaica hacia las tareas levíticas que eran en cuanto a las ofrendas y holocaustos. Y entonces dice que era levita, de todos los hombres del Nuevo Testamento, sería el que tuviera un conocimiento más directo del sistema sacerdotal y sacrificial, en el que se basa todo el pensamiento de esta carta. Se le llama hijo de consolación, la palabra griega es paraclesis, y hebreo se llama una palabra de paraclesis. Fue uno de los pocos hombres aceptables para los judíos y para los griegos, y se sentía como en su propia casa en ambos mundos. Esto es porque la carta está escrita, vamos, tanto para griegos como para hebreos, gentiles y hebreos, ¿no? En esa combinación. El segundo, Lutero estaba seguro de que el autor había sido Apolos. ¿Quién era Apolos? Predicaba también a Cristo, estuvo antes que Pablo en Éfeso, por ejemplo, cuando Pablo escribe a Corintios, empieza diciendo que muchos están diciendo que son de Apolos o que son de Pablo, y otros dicen soy de Cefas, y otros dicen, bueno, este Apolos era un maestro que enseñaba del evangelio y que de alguna manera había sido contemporáneo al apóstol Pablo. Entonces dice Lutero, seguro de que el autor había sido Apolos, que según el Nuevo Testamento era judío, natural de Alejandría, elocuente y poderoso en las escrituras. El que escribió esta carta conocía las escrituras, era elocuente y pensaba y razonaba de la manera típica de los alejandrinos. El autor de Hebreos era sin duda una persona como Apolos en pensamiento y trasfondo. Y el tercero de ellos, la conjetura más romántica, es del gran investigador alemán Harnack, que creía que tal vez habían escrito esta carta Aquila y Priscila, que también fueron dos que estuvieron con el apóstol Pablo, tejían con él tiendas, habían sido expulsados en Roma, después habían regresado, y entonces, insisto, lo más relevante es que todos estos eran cercanos al apóstol Pablo en cuanto al conocimiento y la enseñanza. Aquila era un maestro de la iglesia, su casa de Roma era una iglesia. Harnack pensó que es por eso por lo que la carta no empieza con saludos y por lo que se ha perdido el nombre del autor, porque el autor principal de Hebreos había sido una autora y a las mujeres no se les permitía enseñar. Y dentro de este mismo comentario hay cosas tan simples pero tan relevantes como de algún comentario, un comentarista bíblico que decía, ¿quién escribió la carta de los Hebreos? Y decía en la parte de abajo, solo Dios sabe. Por eso digo tan simple,
pero tan relevante. Porque esto no quiere decir que la carta no tenga un contenido valeroso como para ser estudiada o para ser aceptada. Si fue aceptada a pesar de no tener ni a quién iba dirigido, ni el autor, ni tener una relevancia del tiempo, quiere decir que su contenido en verdad es relevante como para ser incluida en la Biblia, ¿sí? No hay en ningún punto de esta escritura algo que contradiga al Evangelio o a lo que está escrito en ella, y por eso es que es aceptada, ¿sí? Pero entonces realmente no preocupa quién escribió ni a quién iba dirigida, porque su contenido desde el primer versículo que está escrito es en verdad relevante para todos los que creemos en el Evangelio. Lo que pasa es que hay ciertos concilios que de alguna manera hacen el compendio de todos los diferentes mensajes que son escritos, y por aprobación de este concilio es que se aprueban. Insisto, ni siquiera tenía nombre, solamente dijeron por el contenido a los hebreos, ¿no? Así como después hubo un concilio para que el compendio de toda la Biblia fuese distribuida canónicamente, que son en un listado, ese es el canon. Son diferentes concilios que de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su sabiduría de lo que ellos tenían en mente, pues fueron aprobando. Hay cartas, por ejemplo, hay escrituras, por ejemplo, en la Biblia católica, 5 libros que no tenemos en la iglesia cristiana, que tienen ciertos dejos de duda de que sean inspiradas por Dios. Alguna de ellas dice, si me he equivocado, pues disculpen, ¿no? Pues si es inspiración de Dios, pues no puede haber equivocación. Entonces, por ese tipo de cosas o porque no tienen una enseñanza doctrinal, es que no son aprobados. Entonces, se fueron reuniendo varios concilios y esos concilios aprobaban o no la escritura. Ahora, si nosotros empezamos a ver o a comparar cada uno de los libros que hoy tenemos en la Biblia, pues congenian perfectamente unos con otros. Ni uno se contradice, los profetas se respaldan con lo que ha venido sucediendo a través del Señor Jesucristo. Lo que está en el Nuevo Testamento se respalda con lo que está en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso es que de alguna manera se aprueban dentro de la lista canónica que es la Biblia. Entonces, son diferentes concilios de eruditos del pensamiento religioso que hacen este tipo de listados. Le dan el nombre de acuerdo al lugar donde se reunieron para hacer ese concilio, ¿sí? Bueno, dice este primer versículo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A ver, para el año 70 después de Cristo hubo una revuelta muy grande en donde el templo en Jerusalén fue destruido. Todo lo que había en él fue saqueado, fue robado, fue quemado. Así que bueno, esto terminó por desaparecer el valeroso templo en Jerusalén. Ahora, los judíos siempre por sí solos han defendido patrimonialmente el tener una línea sanguínea proveniente desde Abraham, ¿sí? Cuando el mismo apóstol Pablo habla y dice, yo soy judío, yo soy de la tribu de Benjamín y yo soy fariseo de fariseos, es decir, defiende su linaje. Esto es algo que les daba de alguna manera cierto prestigio, ¿no? Bueno, lo otro que les daba mucho prestigio, por supuesto, era pertenecer o ser descendientes de la ley de Moisés. Esta ley que iba de generación en generación, y el templo para este tiempo todavía tenía sacrificialmente lo que en él llevaba. Por eso esto era un orgullo.
Así que en el año 70, cuando viene un rey llamado Tito y destruye por completo este templo, pues se quedaron sin nada. Así que de alguna manera, emocionalmente y físicamente lo habían perdido todo, ¿no? Y varias de las situaciones que vamos a ver en esta carta tienen que ver con ello. Iba dirigida, no sabemos a quién, lo que sí sabemos, y por eso se llama Hebreos, es que quienes la recibirían tendrían una enseñanza de acuerdo a lo que ya conocían. Los hebreos, que son los judíos, conocían la ley de Moisés y conocían a los profetas y conocían incluso al Señor Jesucristo, o sea, todo lo que había pasado ellos lo sabían. Así que tenemos tres tipos de oyentes: judíos creyentes, judíos que creían que Jesucristo era el Mesías; judíos que sabían, tenían el conocimiento, habían de alguna manera sabido o visto al Señor Jesús, pero que no creían; y judíos que de plano no creían en nada, ¿no? Entonces, los que sí creían, los que conocían pero no creían, y los que conociendo de plano decían, eso no es, Jesucristo no es el Mesías, ¿sí? Y eso también hay en la iglesia cristiana, ¿no? En la iglesia cristiana hay quienes creemos, hay quienes pueden estar viniendo cada 8 días, escuchan, tienen el conocimiento de lo que van escuchando, pero dicen, pues no creo. O sea, sí, es congruente, sí esto, sí el otro, pero no creo. Y hay quienes de plano pues rechacen la enseñanza cristiana. Bueno, estos son los tres tipos de personas a los cuales iba dirigida esta carta. Y entonces dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. A ver, hebreos, ¿ustedes niegan a los profetas? ¿No? ¿Ustedes niegan la tarea levítica que se había dejado a Moisés? No, era su orgullo, ¿no? Bueno, pues el Señor Dios muchas veces y de muchas maneras habló por medio de los profetas. ¿Por qué de muchas maneras? Bueno, pues porque los profetas tenían un contacto con Dios y transmitían este mensaje a todos aquellos cercanos, ¿no? Y póngale el nombre que quieran, profetas mayores o menores o profetas antes de esos libros que conocemos, ¿no? Pues podemos hablar de Samuel, podemos hablar de Eliseo, podemos hablar de Elías, podemos hablar de Daniel o de Ezequiel o cualquier profeta, y de muchas maneras. Entonces, de alguna manera, el autor de este libro dice: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Para los mismos hebreos siempre hay dos etapas en el conocimiento de Dios: el tiempo presente y el tiempo por venir. En el tiempo por venir toman en cuenta también el día del Señor, que la semana anterior hablábamos acerca de pues, los juicios y de el tiempo o lo que narra el Apocalipsis, que ese es el día del Señor y que concluye hasta el reino eterno. Ese es el tiempo por venir. Pero para que ese tiempo por venir existiera, tendría que haber venido un Mesías, ¿sí? Para muchos de ellos todavía están en esa etapa anterior porque no creen que el Mesías, el Señor Jesucristo, sea parte o sea del cual los profetas habían hablado. Si ustedes recuerdan en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro se levanta en el día del Pentecostés, dice: no están llenos de mosto, no están borrachos, es apenas la hora novena. Y esto ya es lo que está sucediendo, es lo que había dicho el profeta Joel. Es decir, la defensa del evangelio tendría que ser basada en la escritura antigua, en lo que los profetas habían hablado.
en lo que el mismo Moisés había escrito en el Pentateuco, que era lo que estos hombres conocían. Entonces, de alguna manera este escritor no hace a un lado lo que los profetas enseñaron y la manera en la que los enseñaron. O sea, el que predique a Jesucristo no puede hacer a un lado lo que estos hombres de Dios enseñaron, porque no está peleada una cosa con la otra. Entonces, lo primero que quiere hacerles ver es que lo que los profetas enseñaron no es contradictorio al evangelio del Señor Jesucristo. Al contrario, gracias a esa enseñanza de esos profetas, podemos basar el evangelio del Señor Jesús, ¿sí? Y entonces dice, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, a los padres. Cuando termina el Antiguo Testamento como nosotros lo conocemos y leemos al último profeta menor, Malaquías, hay un silencio más o menos de 400 años entre el Antiguo Testamento y el nacimiento del Señor Jesús. Durante esos años los profetas habían cesado. ¿Qué importancia tenían los profetas? Bueno, eran los mensajeros de Dios, eran quienes hablaban por parte de nuestro Dios al pueblo, ¿no? El silencio había llegado. Y cuando el Señor Jesucristo nace, recordamos al padre de Juan el Bautista, un profeta que quedó mudo por incrédulo, ¿no? Cuando le dijeron que iban a ser Juan el Bautista, por incrédulo le dice el ángel, bueno, y tú no podrás decir palabra hasta que esto se cumpla, ¿no? Así que hasta el momento en que nace Juan el Bautista, este hombre puede hablar. Y lo primero que habla es que su hijo, ese que estaba naciendo, era quien prepararía el camino para el Señor Jesucristo, ¿sí? Es significativo ese silencio en él, porque de alguna manera representa la manera en la que Dios tuvo misericordia una vez más de todos. Se guardó silencio, no había profeta, no había palabra, no había enseñanza, prácticamente se sentirían abandonados, ¿no? Yo no sé si alguna vez usted con sus padres se dejó de hablar por algún enojo. Yo me acuerdo alguna vez con mi papá que así fue, y mi mamá me decía, o sea, hablábamos, y pues no, pasaron un día, 2 días, 3 días sin que me hablara. Así que mamá me dijo, ve, pues es tu papá. Fui, lo abracé y empezó a hablar conmigo otra vez, ¿no? Y es algo terrible, ¿no? Porque pues no es lo normal. Entonces este pueblo que estaba acostumbrado a escuchar de parte de Dios siempre un llamado, siempre una palabra, siempre un milagro, había pasado mucho tiempo hasta que Dios volvió a hablar con ellos. Entonces esa lejanía. Entonces Dios había hablado de muchas maneras y en muchas formas. En otro tiempo dice a los padres por medio de los profetas. En estos postreros días, es decir, si les digo que estos defendían que había 2 eras, la era actual con la era postrera, desde aquí el mensaje es, ya vino el Mesías, porque a partir de que vino el Mesías, ya son los días postreros. O sea, les está diciendo, ya vino el Mesías y ustedes no lo conocieron, y ustedes ni en cuenta, ¿no? Entonces, en estos postreros, al decirle en estos postreros es, ya vino, la mitad del tiempo se ha cumplido. Viene el tiempo postrero, que es a partir del nacimiento del Señor Jesucristo y hasta que termine el día del Señor y reinemos con Él eternamente. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? Esta es una segunda generación después de la del Señor Jesucristo, ¿sí? Digamos que los viejitos han ido muriendo, ¿no? Póngale el nombre que quieran. Todos los que estaban formando la primera iglesia, que fue de alguna manera enseñada por el apóstol Pablo y por todos los apóstoles, iban renovándose. Esa generación se iba extinguiendo ya.
Y entonces a esta nueva generación les dice a los padres, ahora nos ha hablado a nosotros por medio del Hijo, ¿sí? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Edgar, ¿qué es lo que más te ha sorprendido al verte al espejo ahora que puedes ver? Cuando tú te veías antes de tu operación, ¿alguna vez pensaste que sí te veías? Y comparando esa imagen y comparando ahora esa imagen una con otra, ¿puedes decir ahora sí me veo tal cual soy? Bueno, bueno, ¿a qué voy, hermanos? Nosotros cuando tenemos una visión perfecta, podemos ver la realidad de nuestro rostro, ¿sí? Bueno, dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿A qué voy? Hoy nuestro hermano nos puede describir algo que a lo mejor nosotros ni siquiera consideramos, pero que vemos cada día al vernos en un espejo, ¿no? Bueno, el Señor Jesucristo es la misma imagen de Dios. ¿Qué nos está diciendo el escritor? Que es Dios. Los profetas tenían que hablar o suponer de cómo era Dios, ¿no? Pero el Señor Jesucristo ni siquiera tenía que decir, ¿cómo es Dios? Le preguntaban, ¿no? ¿Me has visto a mí? ¿Has visto al Padre? Esa fue la respuesta del Señor Jesús, ¿no? ¿Me has visto a mí? Entonces sabes cómo es Dios. Porque era la imagen misma de Dios. Fíjense que hay muchos que utilizan incluso este primer capítulo para decir que Jesucristo no es Dios y que fue creado por Dios. Ahorita vamos a ver el por qué. Pero algo debemos tener bien clarito, hermanos. Dios Padre no va a permitir en ninguna forma que algo creado pueda recibir adoración como solamente es destinada para Dios. ¿Sí? Esta palabra nos dice que Jesucristo es la imagen del mismo Dios. Me has conocido a mí, entonces has conocido al Padre. Porque son lo mismo. ¿Sí? Y entonces por eso le preguntaba al hermano Edgar, ¿no? La imagen que hoy percibe de sí mismo es tan clara que ahora sí puedes decir, este sí soy yo, ¿no? Con canas o sin canas, con arrugas o sin arrugas, guapo o feo, como él se quiera ver. Dios puede decir que Jesucristo es su imagen perfecta, porque es Dios, ¿sí? Y entonces, insisto, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No puede ser Jesucristo Dios y no puede hacer el universo, ¿no? Pero ahí está. El cual siendo el resplandor de su gloria, ¿sí? Y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es que se sentó a la diestra y no se sentó en el trono, ¿no? Y entonces de alguna manera es secundario, por decirlo de esta manera. Lo único que nos está demostrando es lo que hemos venido leyendo a través de las cartas, que el Señor Jesucristo sometió su voluntad al Padre para poder cumplir con el plan de salvación perfecto. Sometió su voluntad en el sentido de nacer, de crecer, de cumplir en la cruz del Calvario por la paga del pecado y entonces poder regresar a su trono. Y esto de se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, solamente quiere decir una sola cosa: ya no había más que hacer. Un solo sacrificio era suficiente para alcanzar a todos los pecadores. Cumplió su tarea por la cual había venido y entonces regresó a su trono. ¿Sí? Pero es un trono desde el cual es medular en el plan de salvación. Así que bueno, de alguna manera sometió su voluntad. Puede haber otra manera, Padre, de hacerlo, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Eso es someter su voluntad. Así que bueno, a esto se refiere. Así que entonces con este primer mensaje el apóstol Pablo, el escritor de la carta, está diciendo que el mensaje del Señor Jesucristo es tan perfecto que supera el mensaje de todos los profetas. Que en algún momento se habló por medio de todos los profetas y de muchas maneras, pero que la conclusión de todo ese mensaje de los profetas estaba en Jesucristo. Que a través de Jesucristo había el término de la época actual para pasar a la época postrera, ¿sí? De alguna manera respalda que el Señor Jesucristo es el Mesías. Y ahora, dentro de la iglesia en ese tiempo, había una creencia, una secta, porque esto es una secta, en la que daba cierto valor a los ángeles, superior incluso a lo que el Señor Jesucristo era. Para este tiempo, toda esta secta enseñaba que los ángeles eran superiores, por supuesto, a los hombres, pero que también eran superiores a Jesucristo. Sí habían sido creados, sí, pero también Jesucristo lo había sido. Y los ángeles tenían una importancia tal que decían, bueno, si están ahí en la presencia del Señor, pues por eso los ha utilizado de mensajeros, ¿no? Y más hacia el Antiguo Testamento, cuando se presenta con María, o cuando se presenta con José, o cuando habla de los ángeles. Entonces, de alguna manera, por esto dicen, el ser humano no puede acercarse a Dios y los ángeles sí pueden hacerlo. Algo deben tener como para poder hacerlo, para ser los mensajeros. Y entonces el escritor de esta carta empieza a hablar ahora de los ángeles. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. A ver, no se equivoquen. Los ángeles no son superiores en ninguna forma al Señor Jesucristo. Tan es así que Él heredó un nombre superior a cualquiera de ellos. Así que bueno, este tipo de sectas incrustadas en esta, por decirlo así, segunda iglesia, les decía, la primera iglesia estaba prácticamente desapareciendo y estaban las nuevas generaciones aprendiendo. Y entonces dice, hecho tan superior, hablando de Jesucristo por supuesto, tanto superior a los ángeles, cuánto heredó más excelente nombre que ellos. No sé si tienen ahí a su Biblia en la mano, pero ahí arribita del versículo 5 dice el Hijo superior a los ángeles, ¿no? Entonces, lo que va a hablar, lo que va a escribir, tiene que ver con esta comparación entre uno y otro. Primero, ¿por qué fue superior su nombre al de todos los ángeles? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? A ninguno. Si hubiesen sido superiores, entonces a cualquiera de ellos Dios le hubiera dicho, tú eres mi hijo. Entonces la pregunta es, si son superiores a Jesús,
Entonces, ¿a cuál de ellos Dios le dijo: mi hijo eres tú? A ninguno. Yo te engendro hoy. Este es el punto que muchos utilizan para decir que Jesucristo tiene un inicio, ¿sí? Y ciertamente tiene un inicio en la tierra. Para nacer tuvo que ser engendrado, ¿no? Es así. Entonces no quiere decir que a partir de ese momento empezó a ser Jesucristo. Si previo ya está diciendo que a través de él hizo el universo, en los primeros versículos dice eso, que siendo imagen de Dios y por sus, dice, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces no puede ser que en ese momento en el que el Señor Jesucristo nació haya sido engendrado o de alguna manera creado, ¿sí? Y entonces dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué es el primogénito? Bueno, pues porque es el primero de los hijos de Dios. Ciertamente hoy nosotros al creer podemos ser hijos de Dios. ¿Pero en qué debemos creer para poder ser llamados hijos de Dios? En Jesucristo mismo. Así que el primogénito de los hijos de Dios es el Señor Jesús. Insisto, no porque haya sido creado, sino porque tuvo que nacer, y al nacer fue el primer hijo de Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios, pero no somos los primogénitos, ¿sí? Somos los siguientes. Así como en la resurrección también es la primicia de la resurrección. Así como fue el primer hijo de Dios, también fue el primero en resucitar, y también nosotros seguiremos ese mismo camino. Adórenle todos los ángeles de Dios. No hay ningún ángel que sea superior a Jesucristo. No hay ni uno solo. A ninguno de ellos les dijo: tú eres mi hijo. Solamente a Jesucristo. Y por si fuera poco, dice el escritor, adórenle todos los ángeles. Para que nosotros podamos brindar adoración, tenemos que estar seguros de que lo que adoramos es Dios. Los ángeles saben que Jesucristo es el Señor, por tanto rendirán adoración. También lo podemos ver en el Apocalipsis, ¿no? Cuando los ancianos y todos, absolutamente todos, estemos postrados ante Jesucristo. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hay tareas dentro de la iglesia que por supuesto provienen desde el Antiguo Testamento. El que es rey, el que es profeta y el que es sacerdote. En Jesucristo se cumplen estas tres cosas. Él es rey, rey del pueblo, rey de los creyentes. Él es profeta, porque a través de él se ha hablado, y es sacerdote, porque a través de él hubo perdón de pecados. Si de alguna manera han leído el Antiguo Testamento, dentro de los profetas menores, hay un momento en que cuando el pueblo de Dios regresa, por supuesto no por completo, sino por ciertas etapas, se une el sacerdocio con el rey de alguna manera significativa. Y esto es una profecía de lo que se habría de cumplir en Jesucristo. En Jesucristo tenemos, digamos, al rey del pueblo, que en otras ocasiones, por ejemplo, David era el rey del pueblo y Samuel era profeta, por ejemplo, lo mismo que con Saúl. En Jesucristo, Él es el rey, Él es el sacerdote y también Él es el profeta.
Entonces todas estas tres cosas se cumplen. Por eso les decía en un principio, el trasfondo de esta carta a los hebreos es de alguna manera enseñar a los hebreos, sea de cualquiera de los tres grupos que les mencionaba, cuál es la certeza de la tarea levítica que se cumple en el Señor Jesucristo. Insisto otra vez aquí, mas el del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. Lo ungió como rey, lo ungió como profeta, lo ungió como sacerdote. ¿Cuándo lo ungió? Dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo iba a ser bautizado por Juan el Bautista, descendió del cielo una paloma y una voz desde el cielo decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entendiendo que la paloma es símbolo del Espíritu Santo y venía la unción al Señor Jesucristo en la tierra. Con óleo de alegría más que a tus compañeros, más que a todos estos de los cuales creen que pudiesen ser superior. Y una vez más, y tú, oh Señor, hablando del Señor Jesucristo, en el principio fundaste la tierra. O sea, hay una insistencia y debe haberla. Jesucristo es creador. Y si creó la tierra, pues entonces es eterno, ¿sí? Y es poderoso y es omnisciente. Características que solamente pertenecen a Dios. Entonces no puede hablar, insisto, en versículos anteriores, de un hombre que fue engendrado o creado y después decir que en el principio fundó la tierra, ¿sí? Por eso les decía, esta carta por sí sola es doctrinal. Y es doctrinal porque si nosotros no creemos en estas enseñanzas, pues en vano estamos de alguna manera leyendo lo que es la palabra del Señor. Si nosotros no creemos que Jesucristo es Dios, estamos perdiendo el tiempo aquí. Es así de simple. Primero, porque Jesucristo es Dios. Segundo, porque a través de Jesucristo hay vida eterna. Tercero, porque a través de Jesucristo heredaremos los cielos, ¿sí? Entonces, si no creemos que Jesucristo es Dios, pues entonces no tenemos absolutamente nada. Como diría el apóstol Pablo, pues comamos y bebamos que al final moriremos, ¿no? Es así de simple, ¿sí? Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos, hablando de los ángeles, perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Es la enseñanza de Jesucristo, ¿sí? Por eso es tan importante el poder estudiar esta carta, por supuesto toda la Biblia, pero esta carta ni siquiera, y a lo mejor por eso, ni siquiera conocemos el autor para no estar de alguna manera elogiando su gran sabiduría, ¿no? Por supuesto toda la escritura es adquirida y dirigida por Dios, pero no podemos decir qué sabiduría tenía el apóstol Pablo para haber escrito esto, o Timoteo, o Bernabé, como decíamos hace un rato, o quizá por eso no sabemos ni quién la escribió, ni debe interesarnos. Lo que sí sabemos es que esto de alguna manera es fundamento de nuestra fe. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Tú, Jesucristo, permaneces. Tú creaste los cielos con tus manos. Tú creaste la tierra. Tú y ellos, ¿sí? Entonces les decía el apóstol Pablo, quien haya escrito, el Señor y Dios le estaba dirigiendo
a dar fundamentos de fe. ¿Sí? Tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra? Ese es un lugar que solamente corresponde a Dios. No es el que está atrás, es el que está al lado. Dice, siéntate a mi diestra. ¿Sí? Cuando dos personas se casan, las sillas están en el mismo lugar, ¿no? No está la del hombre adelante y la de la mujer atrás, o al revés, el de la mujer adelante y el del hombre atrás, no. Son dos sillas juntas, a mi diestra. ¿Sí? No es lo mismo con los hijos. Con los hijos, la sillita se iba atrás, ¿no? Es que mi papá es mi mejor amigo, pues mal ha hecho. No. Los padres están para ser más que los hijos, y no estoy hablando del valor en cuanto a persona, sino en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a las enseñanzas. No es así, no es correcto. ¿Sí? Entonces, siéntate a mi diestra. ¿A cuál de los ángeles? Si los apóstoles se peleaban, ¿no?, por ver quién se iba a sentar más cercano a Dios o a Jesucristo en ese momento. Solamente uno se puede sentar a la diestra del Padre, y es el Hijo. Y yo insisto, Dios Padre no puede dar esa gloria a algo o a alguien que no sea Dios también. Así que bueno, dice por eso aquí, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Solamente a Jesucristo mismo. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Eso es lo que son los ángeles. Solamente son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hablando, por supuesto, de todos nosotros. Así que sí, los ángeles, por supuesto, tomaron una tarea importante en la historia del Evangelio. Fueron mensajeros, fueron quienes llevaron buenas nuevas muchas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero esos son enviados, mensajeros, solamente. Entonces les decía, había muchos judíos, incluso les decía, había sectas que de alguna manera decían, los ángeles deben ser superiores, porque pues para estar cerca de Dios y poder traernos un mensaje, pues deben ser de un grado muy alto, inclusive decían superior al Mesías, ¿no? Bueno, pues el autor de esta carta nos deja claro en este primer capítulo que el Señor Jesucristo es superior a los profetas, por los cuales se habló el mensaje de muchas formas y en muchas maneras, en muchos tiempos, y es superior a todos los ángeles, porque a ninguno de esos ángeles Dios dijo, este es mi hijo. A ninguno de esos ángeles el Señor le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ninguno de ellos pueden recibir adoración. Incluso dice aquí que ellos tendrían que rendir adoración a Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Así que bueno, hermanos, este es el primer acercamiento a este primer capítulo de Hebreos, y seguiremos estudiando sobre ello. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. En vano, Señor, podríamos estar en este lugar si no creyésemos que tú, Señor Jesucristo, eres Dios. Nuestro pensamiento y nuestro corazón están dispuestos a adorarte, a proclamarte Rey, a proclamarte nuestro Dios. Te damos gracias porque tu palabra, al escudriñarla, al comprenderla, nos hace ver y sentir las verdades, Señor, del Evangelio. Bendito Dios, permite que esta verdad nunca se aparte de nuestro corazón. Jesucristo es Dios
y a través de Jesucristo hemos hallado salvación. Te damos gracias por ello. Bendecimos tu nombre. Permítenos, Señor, seguir escudriñando tu palabra de tal forma que podamos, Señor, acercarnos cada día más a ti. Te damos gracias porque este misterio de tu palabra hoy es comprendido por nosotros, porque a través de ello hemos hallado justificación de nuestras faltas y seremos llevados a la eternidad. Te damos gracias por ello, en tu nombre Jesús oramos. Amén.